Comenzamos con la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos caminando en la voluntad de Dios sin temor a equivocarnos? Dentro del mundo cristiano existen varias respuestas a esa pregunta. Y cuando hablo del mundo cristiano, pues me refiero a todos los que se llaman a sí mismos cristianos, inclusive la Iglesia Católica, que es cristiana, ¿no? Porque ellos también están dentro de esa rama de las iglesias cristianas. ¿Cuál es la forma en la que ellos buscan la dirección de Dios, por ejemplo? Los católicos romanos, pues lo que el padre les diga, lo que el sacerdote les diga, ¿verdad? Lo que interprete el magisterio, lo que mande el papa, lo que la tradición diga que se ha hecho, porque lo que gobierna en la Iglesia Católica es la palabra del magisterio, la palabra del papa y la tradición. Ok, entonces eso es lo que le da guianza al pueblo para que sepan qué deben hacer. En el caso de la Iglesia protestante, ¿cómo obtiene guianza la Iglesia protestante? Algunos dicen lo que el Espíritu te haga sentir, lo que predique el pastor, lo que mande el apóstol, lo que revele el profeta, lo que la doctrina del movimiento te dice, lo que la tradición siempre ha hecho, porque también hay tradición dentro de la Iglesia protestante, o lo que en última instancia pensamos o creemos que dice la Biblia, pero muchas veces basados en una interpretación muy deficiente. ¿Cuál es el resultado de esto? Que muchos no son guiados correctamente por el Señor. Muchos creen que son guiados por Dios a través de estos métodos y la realidad es que están errando el camino, se están equivocando, no saben a dónde van. Qué triste es que personas que se digan cristianos y que son guiados por Dios realmente están haciendo su propia voluntad o están equivocando el camino porque no encuentran la guianza correcta. Por ejemplo, decimos que el Espíritu me guíe. Así es que para que el Señor me diga qué debo hacer en este caso, pues voy a orar, hasta que Dios me diga lo que tengo que hacer. Y queremos que Dios nos diga, a lo mejor en términos audibles o una sensación en el corazón, pero es que te puedes equivocar de esa manera. Cuando buscas que Dios te dirija de esas formas, te puedes llegar a equivocar, porque puedes confundir la intención de Dios con la intención de tu propio corazón. Es peligroso. Entonces muchos terminan errando. Y en cosas, en decisiones importantes, terminan equivocándose por no conocer la voluntad de Dios, no tener la guianza correcta de Dios. Por ejemplo, una muchacha que le dice al Señor, Señor, ¿con quién me debo casar? Dime cuál es la persona correcta, Señor. Quiero saber cuál es la persona correcta con la que debo casarme, pero dime qué es esa. Señor, que sea esa, por favor, que sea ese hombre, ese muchacho, que sea él, por favor. ¿Y qué es lo que Dios te dice? ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando le decimos, ¿con quién me debo casar? ¿Qué dice el Señor? Mira los principios de la palabra de Dios. Tú sabes con quién deberías casarte. Aquí está. ¿Necesitas una voz audible para saber? Por ejemplo, un hombre que está en su trabajo o una mujer en su trabajo y le ofrecen un puesto, un gran puesto, le van a doblar el sueldo, pero ya no va a ver a sus hijos. Va a ocupar tiempo completo en la empresa. ¿Y qué dices? Pues voy a ver qué es lo que el Señor me dice. Señor, dime qué debo hacer, Señor. Pero es que, Señor, tú sabes que es el doble de sueldo, Señor. Señor, tú sabes mi necesidad. Yo creo que Dios quiere que tome ese trabajo. ¿En qué te basas? ¿Vas a dejar de ver a tus hijos? ¿Qué es más importante? Bíblicamente hablando, estás tomando decisiones en base a prioridades equivocadas. Eso nos deja ver
cómo muchas veces buscamos guianza de Dios, pero de una manera equivocada. Y muchas veces el pueblo de Dios quiere encontrar guianza a través de preguntarle a su pastor, a su profeta, a su anciano: oye, dime qué debo hacer. Pues qué fácil. Qué fácil, ¿no? O sea, que te diga el otro, y si te equivocas, si te va mal, pues es que el pastor me dijo que así era. Por eso nosotros, los pastores y consejeros, no resolvemos problemas. Les decimos, en todo caso, ¿qué dice la Biblia? Para que ustedes resuelvan sus propios problemas. Porque si no, entonces nos echan la bolita a nosotros y la culpa a nosotros. El pastor no resuelve problemas. Así es que, ¿cuál es la forma de obtener guianza de Dios? Hoy vamos a estudiar un poquito de eso. Y nos vamos a basar en cómo fue la guianza de Dios en el Antiguo Testamento, luego cómo fue la guianza de Dios en el Nuevo Testamento, y después cómo es la guianza de Dios hoy en día para nosotros. ¿Sale? Comenzamos con la guianza de Dios en el Antiguo Testamento. Y nos vamos a varios pasajes de la Biblia. Nos vamos desde el Génesis, así es que vamos a ir avanzando, por favor. Tengan su Biblia en Génesis y comenzamos desde la guianza de Dios. ¿A quién? A Adán. ¿Cómo fue la guianza de Dios hacia Adán? ¿Cómo es que el hombre sabía qué tenía que hacer? Génesis 3:9, por ejemplo, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo. Normalmente era, y Dios le dijo a Adán: hazle así. En este caso, Adán y Dios tenían un contacto muy personal. ¿Cómo era esto? No sé. ¿Cómo Jehová Dios tenía un contacto tan personal con Noé? Pero así era. Dios iba con Adán. Dios iba con Adán y le decía: mira, así, así, así. Luego tenemos un poquito más adelante a Noé. Génesis capítulo 6. Y en el versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé. También tenemos con Noé un caso similar, donde cuando Dios tenía que decir algo a Noé, simplemente se lo decía: oye, Noé, mira, vas a hacer esto y vas a hacer esto. Dios le dijo a Noé. No tenemos más detalles, más datos. ¿Cómo fue esa presentación con Dios, de Dios con él? No lo sabemos, pero Dios le dijo, le dio su palabra a Noé. Luego más adelante tenemos ¿a quién? A Abraham. Y de Abraham tenemos mucho que decir. Por ejemplo, desde el capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Le había dicho. Es cuando Abraham deja su tierra, su parentela, pero con su papá. Con su papá se sale del lugar donde estaban y sale con su papá y con su sobrino y con su hermano que murió en el camino. Pero dice el versículo 1: pero Dios le había dicho: deja tu parentela, no quiero que te vengas con tu papá, ni con tu hermano, ni con tu sobrino, eres tú con quien voy a hacer pacto. En ese caso, ¿qué sucedió? Dios se lo dijo, le había dicho eso. Luego en el 15:1 tenemos: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham también él recibía la palabra de Dios a través de visiones. La visión, ¿cómo lo podemos definir? Es como ver un sueño, pero estando despierto, ¿no? El sueño es mientras duermes, la visión es estando despierto. Y lo que vio Abraham fue una visión. Aquí es el caso de cuando Dios le va a prometer un hijo. Se lo prometió en visión. Luego tenemos 17:1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo. ¿Qué pasa aquí? Le apareció. Se le apareció el Señor. De repente estaba haciendo sus cosas y ¡ay! Como en otros casos de la Biblia, ¿no? Cuando María se espanta: no te espantes, María, no te espantes, así tendrás la conciencia. Bueno, 18:1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de día. Aquí sí dice cómo se le apareció. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Ahí sí dice cómo se le apareció. A través de
3 varones, o sea, el ángel de Jehová acompañado de 2 ángeles más. Varias formas, ¿no? En este caso tenemos variedad en la forma en la que Dios guió, se comunicaba con Abraham. Luego tenemos a Isaac. En Isaac capítulo 26, versículo 2, dice: y se le apareció Jehová y le dijo, y le ratificó las promesas que le había dicho, que le había hecho a su padre Abraham. Se las ratifica a Isaac. También dice, se le apareció. Luego tenemos de Isaac ¿a quién? A Jacob, capítulo 28, en los versículos 12 al 14. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, etcétera, etcétera. Entonces, a través de un sueño, Dios le habló a Jacob. Muy bien. Luego de Jacob, ¿a quién más tenemos? Tenemos a José. José, que es un caso extraordinario, ¿no? Porque no podríamos decir una forma, de hecho, no hay ni una vez en la que Dios se haya aparecido a José y le hubiera guiado. ¿Cuál fue la manera en la que Dios guió a José? A través de circunstancias. ¿Qué sucedió primero? Sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo venden a Egipto. Potifar lo mete en la cárcel. De ahí los sueños, ¿no? Y después de ahí sale para ser el segundo de Faraón y cumplir con los propósitos de Dios. ¿Cómo fue guiado José? José se dejó llevar. El ejemplo de José es precioso, porque no vemos a alguien que diga, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Y qué es lo que quieres? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No vemos a José llorar, ni estar chillando, ni estar reclamándole a Dios. Vemos a José enfrentado cada circunstancia, y cada circunstancia la enfrentaba con determinación, con ejemplo, porque donde quiera que estaba, con Potifar, con su papá, con Potifar, y luego en la cárcel, siempre hizo lo mejor. Siempre decían, uy, este cuate hay que ponerlo como mayordomo aquí, es el mejor de lo mejor, y todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Esa actitud nos habla de una confianza total de José. ¿Qué manera de ser guiado de José? José es punto y aparte, ¿no? José es punto y aparte, porque su manera de ser guiado es ejemplo para nosotros. Dios lo fue guiando a través de circunstancias. Luego tenemos a Moisés en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3, y en el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Se le apareció en una zarza. Qué especial, ¿no? Qué cosa tan especial. Ahora, después de eso, ¿qué más, de qué otras maneras guió el Señor a Moisés? Bueno, pues hablándole, ¿no? Hablando con él cara a cara. Por ejemplo, cuando lo envía a Egipto y Moisés dice, Señor, desde que me enviaste, Faraón aflige más al pueblo, Señor. ¿Por qué afliges a este pueblo? Y Jehová le respondió a Moisés en el capítulo 5, versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés. Jehová le hablaba, Jehová le respondía. Y posteriormente vemos que hablaba con Moisés cara a cara. ¿Cómo era eso? Si a Dios nadie lo ha visto jamás. Bueno, no sé, podemos especular. Pero el hecho es que dice ahí, nadie más habla con Dios cara a cara como
Moisés con Dios. Forma especial de comunicarse. Luego tenemos a Josué. Vamos a Josué capítulo 1. Dejamos el Pentateuco y nos vamos hasta Josué. Y en Josué capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Qué dice ahí? Jehová habló a Josué. Volvemos a quedarnos así, ¿no? ¿Cómo le habló? ¿Qué hacía? ¿Cómo se comunicaba Dios en aquella época? Habló con Josué. El Señor hablaba con ciertas personas, no con todos. El Señor elegía con quién comunicarse, y en este caso con el que iba a ser el líder del pueblo después de Moisés. Luego tenemos, por ejemplo, en el libro de los jueces, a Gedeón, un juez. Gedeón está en capítulo 6 y dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. El ángel de Jehová, que ya sabemos que es una demostración del Hijo de Dios, una manera de revelarse de Dios, ¿no? En aquella época él era a través de el ángel de Jehová, que era en este caso el Hijo de Dios, que venía a comunicarse directamente con ellos. Esta revelación la vio Gedeón, ¿ok? Después de Gedeón, ¿a quién tenemos? No vamos a ver a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, si queremos ir a Sansón, pues Sansón nunca habló con Dios. Dios se le apareció a sus papás, más bien, ¿eh? Bueno, pero tenemos a Samuel. Samuel en primero de Samuel y en el capítulo 3, versículo 11, que es cuando Jehová llama a Samuel, 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 y va con Elí. ¿Por qué me hablaste? ¿Y qué le dice Elí? La próxima vez que te llame esa voz, di, he aquí, heme aquí. Y entonces ahí tenemos, y Jehová dijo a Samuel, y la primera vez que Dios le habla a Samuel, con esa voz, ¿no? O sea, él escuchó una voz que le hablaba y una voz que le dijo. ¿Qué cosas tan impresionantes sucedían? David no sabemos que haya hablado con Dios tampoco, sin embargo amaba a Dios, pero lo que sí sabemos en 1 Samuel 23:2 es que cuando él quería comunicarse con Dios y pedir algún consejo, ¿qué hacía? Versículo 2, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos. ¿Cómo consultaba con Dios? Bueno, sabemos que lo hacía a través de un sacerdote, echando suertes con el Urim y el Tumim. Entonces echaban una especie de volado, y entonces las preguntas eran concretas y la respuesta tenía que ser sí o no. Echaban suertes y Dios dirigía la suerte y ya la persona sabía si tenía que ir o no. Así es como David consultaba a Jehová. Y así podemos continuar, ¿no? Bueno, aquí ya entramos bien a la época de los profetas, del profetismo clásico, en donde Dios le hablaba a los profetas a través de visiones, a través de sueños, o a través de voz audible, y los enviaba. Ellos simplemente recibían la palabra del Señor, y así como la recibían, eran fieles en comunicarla. Entonces entramos a esa etapa también. Pero también tenemos aquí que hablar en el Antiguo Testamento de cómo el Espíritu Santo capacitaba a tres tipos de personajes, ¿no? A los profetas, sacerdotes y reyes. Los únicos que recibían el Espíritu Santo eran principalmente ellos y algún otro que Dios quería capacitar para algún servicio. Y ellos, por esa capacitación que tenían, actuaban como consejeros para la gente. Así es que, ¿cómo hablaba Dios en aquella época? A través de ellos. Entonces, cuando una persona necesitaba el consejo de Dios, iba con el profeta, o antes de profeta, ¿cómo se le llamaba? En la época de Elías, se les llamaba videntes. Iban con el vidente para ver qué es lo que les decía.
necesitaban un consejo para saber qué hacer, una guianza de Dios, iban con el vidente o el profeta, o iban con el juez, o iban con el juez o con el rey. Ustedes saben que las personas iban con el rey para pedir consejo, inclusive Absalón, cuando la gente iba a buscar a David y él quería ganarse el favor del pueblo, que decía: ven, David está muy ocupado, no te va a atender, ven, yo te escucho, ¿cuál es tu problema? Yo te doy consejo. La gente acudía a sacerdotes, levitas, reyes y profetas para pedir guianza de Dios. Y como que esa costumbre se quedó en el pueblo cristiano a nuestra época, ¿no? Porque la gente necesita un consejo, ¿y qué hacen? Pues van con el pastor, con el anciano, con el profeta, para que les dé un consejo, y lo que les digan es palabra de Dios. Se nos quedó esa costumbre de ir a buscar a la persona. No nos acordamos que eran tiempos distintos. ¿Por qué? Porque en aquella época, hermanos, se daba el Espíritu Santo a unas personas especiales, pocas: al rey, al sacerdote, al profeta y alguna otra excepción. Los demás no tenían el Espíritu de Dios. Además, en algunos casos todavía no estaba la ley, y por eso Dios se comunicaba tan abiertamente con sus siervos, ¿no? No tenían palabra. Ahora, cuando la ley ya estaba escrita, cuando ya Moisés la había escrito, muy pocos tenían acceso a la ley. ¿Quién tenía acceso a la ley? Sacerdotes y levitas. Por eso, cuando necesitabas un consejo de Dios, ¿a dónde ibas? Con el sacerdote o el levita. Eran otros tiempos. Ya no es así. Si necesitas un consejo, ¿a dónde tienes que acudir? Vamos a ver qué sucedía ahora en el Nuevo Testamento. A partir del Nuevo Testamento, donde comienza el libro de los Hechos, la iglesia, vamos a los Hechos, porque ahí comienza la iglesia. ¿Qué es lo que notamos en el libro de los Hechos? Después de que viene el Espíritu Santo y llena a los creyentes, a los 120 que estaban ahí, inmediatamente, ¿qué comienzan a hacer? A predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque comienzan a predicarle a la gente que venía, y luego se iban al pórtico de Salomón, iban al templo, ¿y qué hacían? Predicar. ¿A qué se dedicaban? Predicar el Evangelio, y en el tiempo de la oración, más que a orar, ¿iban a qué? A evangelizar, a predicar el Evangelio. ¿A quién? A los judíos. Ellos se dedicaban solamente a los judíos. Entonces, lo que notamos en ellos es que se dedicaron a hacer la obra de Dios, a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque esa fue la encomienda que les dio Jesús. Jesús los enseñó, Jesús los capacitó, y luego Jesús los encomendó. Entonces, cuando Jesús ya no estaba y viene el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué se dedican a hacer? A vivir de acuerdo a las enseñanzas que les dio Jesús, a enseñarlas a otros, ¿ya? Y a predicar el Evangelio. A eso se dedicaban. Eso quiere decir, ellos sabían lo que tenían que hacer. Sabían cuál era la encomienda de Dios: vivir de la manera que Jesús les enseñó y servirle compartiendo el Evangelio. Sabían cómo tenían que vivir. Y es lo que notamos en ellos. ¿Por qué? Porque así aprendieron de Jesús, ¿no? Así aprendieron de Jesús. Por eso vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, vamos a 1 Corintios capítulo 2, vemos en el versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, más hablamos sabiduría a los que de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿A qué está refiriendo así? Aquí, ¿cuáles son las cosas que ojo no vio ni oído yo? El Evangelio, la salvación. Aquí utilizan muchas veces este versículo para otras cosas, para cosas que sueñan o que pretenden.
Aquí está hablando del evangelio. Esas son las cosas que, la salvación, las cosas que no han subido al corazón de hombre, que Dios preparó para los que le aman. Pero vean el versículo 10. Pero Dios, esas cosas que estaban ocultas, esos misterios, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí, ¿quién está hablando? Pablo. Pablo dice, Dios nos las reveló a nosotros. ¿A quiénes? Primero, ¿a quiénes? A los apóstoles. Y en el caso de Pablo, ¿por qué él se cuenta ahí? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? ¿Dónde vimos esto? En Efesios 3, versículos 2 al 4. ¿Se acuerdan de eso? Efesios 3, 2 al 4, que dice que por revelación me fue declarado el misterio, o sea, el evangelio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? El misterio, o sea, el evangelio, yo lo recibí por revelación de Dios. Si ustedes entienden este dato, sabrán por qué soy un experto en la materia, dice Pablo, ¿no? Me fue revelado. Entonces, a los demás apóstoles se los compartió directamente Jesús. A Pablo le fue revelado. Acuérdense que Pablo comprobó ese evangelio con los líderes de Jerusalén. Dice Pablo, para saber que no estaba corriendo en vano. Entonces fue con Jacobo, con Pedro, para decirles, miren, este es el evangelio que yo predico. Y ellos lo recibí por revelación de Dios. Nadie me lo enseñó. Y le dijeron, a ver, no, pues está bien. Corroborado, comprobado. Este es el evangelio correcto. Eso le da autoridad a Pablo, ¿ok? Entonces los apóstoles lo recibieron directamente de Jesús. Pablo por revelación. Así es que ellos lo que recibieron, de esa manera vivieron. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento, que comenzaron a vivir de acuerdo a como Cristo les enseñó. Y comenzaron a vivir haciendo lo que el Señor les pidió que hicieran. Y por eso cuando vemos que pasa el tiempo y van a predicar el evangelio a otros lugares, se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque vivían como Cristo, andaban como Cristo, hablaban de Cristo, puro Cristo, Cristo, Cristo. Estos son cristianos. Esta es la demostración, hermanos, es la comprobación de que ellos vivían de acuerdo a lo que Jesús les enseñó. Eso quiere decir entonces que ellos vivían en base a sus convicciones. Tenían bien puestas sus convicciones. Esto es lo que creemos, esto es lo que Jesús nos enseñó, así vivimos. A riesgo de perder nuestra vida. No importa si nos va a costar la vida, vivimos como Jesús nos enseñó y predicamos el evangelio que Jesús nos dejó. Y así vivían los discípulos en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando el Señor quería que ellos hicieran algo extra, que se salieran de su status quo, como iba a decir, de su scripto, cuando van en una obra de teatro, se salen de su script, de su guión. Entonces, cuando Dios quería que se salieran del guión porque estaban encerrados en algo, entonces les hablaba de otra manera. Pero normalmente los apóstoles vivían en base a convicciones. Vamos a obedecer al Señor, vamos a vivir honrando al Señor y vamos a servir al Señor. Y los metieron a la cárcel y los dieron sus latigazos y seguían honrando al Señor. Así vivían. Ahora, cuando de repente estaban encerrados y ellos pensaban que el evangelio era nada más para los judíos, ¿qué hace Dios? Le da una visión a Pedro, un lienzo que bajaba con animales inmundos y le decía, mata y come. ¿Qué es esto? Y 3 veces se le apareció ese lienzo. ¿Qué es esto? Y enseguida, ¿qué sucede? Vienen a buscarlo unos gentiles para que les comparte el evangelio. Dios quería moverlo hacia los gentiles. Cuando Dios quiere hacer algo extraordinario, pues te mueve de una manera extraordinaria. Pero mientras no te mueva, ¿qué vas a hacer? Lo que por convicción sabes que debes hacer. El apóstol Pablo,
Cuando fue salvo, porque Ananías le habló, le dijo a Ananías cuánto tenía que sufrir por causa de Cristo, predicándolo a los gentiles. Él ya sabía lo que iba. Entonces, ¿él a qué se dedicaba? A ir a ciudades gentiles, a hablar el evangelio. Si bien siempre que llegaba a una ciudad le hablaba primero a los judíos, pero después se iba a los gentiles. Él era el apóstol de los gentiles. Y entonces él siempre buscaba predicar, pero él se estaba quedando estancado en Asia. Ya había abarcado Chipre, ya había abarcado Galacia, Asia Menor, y quería ir al norte de Asia. Y dice ahí, y el Espíritu se lo impidió. ¿Cómo se lo impidió? No sé, pero el Espíritu se lo impidió. O sea, a lo mejor no tenía dinero, a lo mejor a la carreta que los iba a llevar se le tronó la rueda, a lo mejor al burro se le torció la pata, no sé, pero el Espíritu Santo se los impidió. Y luego vio una visión de un varón macedonio que decía, pasa y visítanos. ¿Y qué entendió? Dios me está mandando a Macedonia. Cuando Dios quiere un cambio, te lo va a hacer saber. Pero entre tanto, ¿qué hacía Pablo? Se movía por convicciones, buscaba por estrategia las ciudades más importantes, las ciudades principales. Por eso llegó a Filipos, por eso llegó a Tesalónica. No hablaba el evangelio de todas las ciudades, hablaba en las ciudades más importantes, estratégicas. Él utilizaba principios e inteligencia. Y cuando Dios quería moverlo, lo movía. Pero mientras no lo moviera, él se movía por principios. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Ellos eran movidos por lo que Jesús les enseñó. Y cuando Dios quería que hicieran algo extraordinario, los movía de manera extraordinaria. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver qué sucede en nuestra época, ¿no? ¿Y nosotros cómo somos guiados ahora por el Señor? Bueno, en base a las enseñanzas de los apóstoles. Porque los apóstoles recibieron su enseñanza de parte de Jesús directamente, pero después ellos enseñaron esto mismo a la iglesia, pusieron ese fundamento. ¿Quién puso el fundamento de la iglesia? Los apóstoles. Y nosotros que somos sobreedificadores, no podemos poner otro fundamento porque ya está puesto. ¿Quién lo puso? Los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles? Porque los apóstoles enseñaron lo que Jesús les enseñó a ellos. El fundamento de la iglesia es la doctrina de los apóstoles. Por eso nosotros somos la iglesia católica apostólica. No somos remona, romana no somos, pero sí somos católicos porque somos universales y somos apostólicos. ¿Por qué? Porque seguimos la doctrina de los apóstoles. La iglesia se construyó en base a la doctrina de los apóstoles. Ahí comenzó a establecerse. Y nosotros como sobreedificadores tenemos que edificar sobre el mismo fundamento. Sobreedificar, dice Pablo. Fíjese bien cómo sobreedifican. Porque el fundamento ya está puesto. ¿Qué dice 1 Juan 1, del 1 al 3? Que ya estudiamos, ¿se acuerdan? Cuando vimos el estudio de 1 Juan. 1 Juan 1, del 1 al 3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿quiénes? Los apóstoles, lo que ellos oyeron, vieron con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Así que nosotros, la iglesia, ¿qué tenemos ahora? La misma enseñanza de Jesús a través de la enseñanza de los apóstoles. ¿Y dónde la tenemos? Claro, la primera iglesia, ellos la tenían oralmente, era una enseñanza oral. Por eso vemos, por ejemplo, en Hebreos 2, por ejemplo, Hebreos 2, 1 al 4. Hebreos 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Ahí qué dice? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos, porque ¿cómo era la enseñanza antes? Era oral, todavía no estaba escrita. En aquella época todavía no estaba escrita.
El Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Por eso aquí habla, debemos atender a las cosas que hemos oído. Nosotros hoy, ¿qué diríamos? Tenemos que atender a las cosas que están escritas. En nuestro caso hoy, ¿qué es lo que nos da guianza? Lo que está escrito. Dice el 1 Tesalonicenses 4:1, que acabamos de memorizar. ¿Qué dice? Por lo demás, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿quiénes? De los apóstoles. De la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo debéis conduciros? Ahí está, ¿no? Y agradar a Dios. Así, échenle ganas, de esa misma manera, más y más. Porque lo que nosotros aprendimos se resume en el Evangelio, como dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es nuestra parte hoy? No movernos de la esperanza del Evangelio. Lo que aprendimos es el Evangelio. Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué coger. Aquí Pablo decía, híjoles, ahí sí no sé qué hacer, porque estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso sí lo sabía él. Él sabía que partir era muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto, sé que quedaré. O sea, Pablo dice, primero, no sé qué hacer. No, pero sí sé. O sea, mi corazón está en irme, pero sé que me voy a quedar un rato más por causa de ustedes. Es lo que está diciendo Pablo. Muy bien. O sea, la respuesta nos lo dan los principios de la palabra de Dios. Efesios 4:21. Si en verdad habéis oído otra vez y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hemos sido enseñados en cuanto a qué, a la verdad en Jesús. Entonces la iglesia hemos sido enseñados en la verdad de Jesús a través de la doctrina de los apóstoles. Ya sabemos entonces qué es lo que nos va a dar guianza para esta vida. ¿Cómo debes de vivir? ¿Qué debes hacer? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Cuáles son las órdenes que debes seguir? ¿Cuál es la encomienda que debes realizar? Aquí está. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:16? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzgas en la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Deja ver si es esa, creo que no. No, perdón, es segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Luego dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esa revelación de la que habla aquí Pedro es muy interesante, ¿no? Porque Pedro se refiere a la transfiguración, el monte de la transfiguración. Y cuando Pedro, Juan y Jacobo, Jesús se llevó a estos tres al monte de la transfiguración, dice que de repente Jesús se puso con túnicas resplandecientes, blancas, y a su lado estaban Elías y Moisés. Moisés representando la ley
y Elías a los profetas. Porque así le llamaban los del Antiguo Pacto. Ellos decían la ley y los profetas. La ley, Moisés, Elías, los profetas. Entonces vino una voz del cielo que le dijo a los apóstoles que estaban ahí, que ellos escucharon perfectamente: este es mi hijo amado. Y en los evangelios dice: a él oíd, a él oíd. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Ahí está Moisés, la ley, ahí están los profetas. No, pero óiganlo a él. Y entonces dice Pedro: nosotros escuchamos esa voz y es lo que les hemos transmitido a ustedes. Y por eso dice Pedro: tenemos ahora la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así tendríamos que recibir guianza de Dios en este mundo de oscuridad. ¿Cómo recibes claridad? ¿Cómo recibes luz? A través de la palabra, a través de la palabra del Señor. Como podemos ver, para ser guiados por Dios necesitamos conocer su palabra. Ya no se vale aquí eso de que, pastor, dígame qué debo hacer. ¿Yo qué te voy a responder si me conoces? Estudia la palabra. Mira, la palabra dice esto, pero estudia. Porque no se vale que tanto tiempo conociendo de la palabra de Dios y no sepas qué hacer. Debes saber qué hacer, porque la palabra te lo dice. Y por eso estamos estudiando, y por eso en esta iglesia ponemos tanto énfasis en que ustedes estudien y conozcan la palabra de Dios. Porque la guianza de Dios, ¿cómo la tenemos el día de hoy? A través de su palabra. No a través del que predica, porque el que predica en todo caso está predicando la palabra. Pero si yo llego a predicar algo que no está en la palabra, si llego a decirles algo que no es correcto, ¿me van a hacer caso? ¿Por qué no? Se van a ir al infierno, ¿eh? Claro que no, porque no está basado en la palabra. Ustedes tienen que fijarse que proceda de la palabra. Toda enseñanza, toda predicación debe proceder de la palabra. Y eso es responsabilidad de nosotros porque la tenemos. Tenemos que evaluar toda palabra profética, escuchar y evaluar. ¿Es correcto o no es correcto? Tomamos lo que es correcto y lo demás lo desechamos. Así es que hay que estudiar la palabra, conocer la voluntad de Dios y vivirla. Ya es responsabilidad de cada quien vivir en la voluntad de Dios. ¿Qué aprendimos hoy, hermanos? Número 1, aprendimos que existen varias maneras equivocadas en las que la iglesia busca dirección de Dios. Muchas de esas son equivocadas. Muchas de esas es el camino fácil. Pues en vez de conocer la palabra de Dios y estudiar tanto, pues voy con el consejero, con el pastor y que me diga qué debo hacer. Voy con el profeta para que me ore y me diga, oh, Dios dice esto. No, o sea, no es que así no es. Dios te lo tiene que decir a ti a través de su palabra. Si no lo dice a través de su palabra, lo que otros te digan, no, si no está corroborada por la palabra, no hagas caso. Ok, entonces existen varias maneras en las que nos acercamos a buscar dirección de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de sueños, visiones, señales, a través de su presencia, a través de una voz audible, y vemos que fue progresivamente avanzando esto, ¿no? Porque primero fue así, apariciones, luego ya cuando hubo la ley, pues ya era más a través de la ley, pero siguieron habiendo ese tipo de manifestaciones. Sí, es cierto, pero notamos que esas apariciones, que esa voz audible era solamente sobre unos cuantos, muy poquitos, elegidos. Y el pueblo, para buscar la guianza de Dios, tenía que ir con esos elegidos a preguntar, oye, ¿qué debo hacer? Bueno, sí, así era. Por eso vemos a Moisés aconsejando al pueblo desde la mañana hasta la noche, hasta que Jetro le dijo, oye, pues reparte tu conocimiento sobre otros ancianos para que no tengas tanto trabajo, y le hizo caso, pero es que así era el método. Para buscar la voluntad de Dios había que ir con el siervo de Dios. Sí, eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué notamos? Que los apóstoles se guiaban, se dirigían a través de convicciones, a través de una fe, convicciones.
¿Y de dónde provenía la fe? De lo que Jesús les había enseñado. Vivían de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, tanto en su vida moral como en su misión, en el sentido de misión que tenían, predicando el Evangelio. Ellos eran dirigidos por las enseñanzas de Jesús. Y cuando Dios tenía que moverlos porque estaban encerrados, pues lo hacía de una manera extraordinaria. Pero normalmente eso era extraordinario. Normalmente ellos se dirigían por convicciones en base a la enseñanza de Jesús. Esa enseñanza que ellos tenían la transmitieron a la iglesia. Nosotros, la iglesia, estamos fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles. Así es que la doctrina de los apóstoles hoy en día está en la Biblia. Así es que, ¿qué es lo que nos da dirección hoy en día? La palabra. Y la palabra tiene respuesta para todo en la vida. Es que tienes que acercarte a la palabra, estudiar la palabra. Claro, si eres alguien muy nuevo y no la conoces, se vale que preguntes. Sí se vale, para eso existe la consejería. Por eso está bien que alguien que no sabe venga a preguntar. Pero si ya tienes tiempo y has tenido la oportunidad de que estudiar la palabra y no has querido estudiar, óyeme, es tu responsabilidad. Tienes que estudiar la palabra y saber qué es lo que Dios quiere que hagas y hacerlo. Y no va a haber pretexto en aquel día que le digas, el Señor, es que yo no sabía. ¿Cómo no? Ahí tenías la palabra. Es que fui engañado porque el profeta dijo. ¿Cuál profeta? Yo te dejé la palabra profética más segura. Si eres engañado, fuiste engañado es porque tú quisiste ser engañado. Ahí está la palabra. Así es que hoy en día tenemos a la Escritura. Claro que también hoy en día funciona que si estamos encerrados y Dios quiere movernos extraordinariamente, lo puede hacer con algún otro método, sí, todavía lo puede hacer. Pero en términos generales, nuestra guianza es a través de la palabra. ¿Ok?